Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas, aquí estamos con todo entusiasmo en hoy jueves 4 de noviembre del año 2021, transmitiendo este programa a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana. Lo estamos haciendo a través de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, en Google y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, y por supuesto también en nuestras plataformas en iOS y en Android, a donde estamos llegando como siempre con gran entusiasmo para todos ustedes en esta mañana y siempre con muchísimo cariño. Este programa se hace a través de un equipo de trabajo que me enorgullece el encabezar. Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos comprometidos con la comunicación y por supuesto contigo. Al estar comprometidos contigo, también lo estamos con México. Agradecemos como siempre a todos. Y empezamos, ya estamos listos aquí con un resumen. Hay asuntos importantes que tratar esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Lo que tenía que pasar pasó, y José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ordenó el encarcelamiento de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, medida que será inmediata. La decisión se tomó a petición de la Fiscalía General de la República, que pidió revisar la medida cautelar de libertad condicional en la que estaba Lozoya desde julio del año 2020, 16 meses de intriga, ¿no? Cuando llegó a México extraditado de España. Explicó que la medida cautelar aceptada en aquel momento fue para determinadas circunstancias, así se explicó, que a la fecha no se han cumplido, entre ellas la reparación del daño. Por un lado, reprueba que lejos de hacer esto, Lozoya ocultó una cuenta con 2 millones de euros provenientes de Odebrecht, además de que utilizó la petición de criterio de oportunidad para retrasar el proceso en su contra. Considera que hay riesgo de fuga del funcionario por los recursos que tiene y por la protección de la que goza de altos círculos de la vida política de esta y otras administraciones. Hay que decir que la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se sumaron a la postura de la Fiscalía. Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, dice que impugnará, por supuesto, el fallo. El miércoles, ayer, Lozoya acudió personalmente a la audiencia, que comenzó a las 10:12, él llegó a las 9:09 de la mañana, llegó con un portafolio, un cubrebocas, se veía perturbado porque pues había mucha prensa esperándolo y mucha, por supuesto, expectativa. Antes el juez Artemio Zúñiga, el mismo, había concedido a Emilio Lozoya otros 30 días de prórroga para cerrar la investigación complementaria de su proceso por este caso de Odebrecht, y entonces luego vino un cambio. Se pidió la prisión bajo el principio de oficiosa y con ello pues el señor Lozoya ya anoche durmió en el Reclusorio Norte. Previo al veredicto, Lozoya dijo que nunca se dio a la fuga y también que después de que se ordenara su aprehensión en el 2019, tuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración. Aclaró que en consecuencia no han sido beneficiario de ningún tipo de trato privilegiado en estos meses que ha estado en México. Dice, por ejemplo, mi madre, Hilda Margarita Austin, estuvo presa en 5 cárceles de Alemania. Lleva 2 años en prisión domiciliaria. Su hermana Hilda tiene 2 órdenes de aprehensión y su esposa 1. Defendió la legalidad del dinero que la Fiscalía señala como producto de sobornos de Odebrecht, es lo que dice él, ¿no? Por otra parte, bueno, ahí está este lado que tendremos que ver un poco más a detalle aquí en el programa. Por otro lado, decir que 40 congresistas de los Estados Unidos enviaron una carta a las autoridades comerciales de su país para expresar su profunda preocupación por la escalada de esfuerzos del gobierno mexicano para excluir a empresas privadas de su sector energético, lo que contraviene compromisos internacionales adquiridos en el Tratado Comercial, en el TEMEC. En esta carta
dijeron que la abrumadora lista de acciones discriminatorias ha pasado hace mucho tiempo el punto de simplemente plantear graves preguntas sobre los compromisos del presidente con la letra y el espíritu del TEMEC. Opinaron que se requiere una respuesta oportuna y clara e instaron a los Estados Unidos a que redoble esfuerzos para presionar al gobierno mexicano a que detenga estas acciones discriminatorias y que le dé a las empresas norteamericanas que comercian con México en todos los órdenes igualdad de condiciones según lo previsto en el TEMEC. Reprueban que el propio López Obrador reconociera el objetivo explícito de brindar a las empresas Pemex y CFE un trato preferencial contraviniendo a los privilegios, bueno, nada más al lugar que tendrían que tener las empresas de energías sustentables. El texto fue dirigido a Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, Gina Raimondo, secretaria de Comercio, y Jennifer Granholm, la secretaria de Energía. Es una carta fuerte, en la que ya se está empezando a ver lo que preveíamos que sucedería, que es este nerviosismo de las empresas norteamericanas por el maltrato que se le da en México a través del gobierno de López Obrador. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos ante México, llegó a Palacio Nacional y dice que hay un punto en el que hay serias preocupaciones de los Estados Unidos por el trato que reciben las empresas norteamericanas. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto para los próximos días y Ken Salazar habló así. Llegamos a un tiempo en la relación entre los Estados Unidos y México que es una oportunidad histórica. Estoy teniendo reuniones con los líderes del gobierno aquí en México. Y fíjense, un hombre que es muy importante en su opinión, porque fue el primer secretario de Hacienda de este hombre, de López Obrador, es nada menos que Carlos Ursúa. Dice que la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador es el mayor riesgo que hoy enfrenta México y representa el más grande error del actual sexenio. Como diciendo, pues, a lo mejor hay más, pero este es el más grande. Durante una reunión privada con la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ursúa dice que las inversiones que actualmente recibe el país son inferiores a las que debería estar teniendo en este momento de aprobarse la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica. Esto va a ser todavía una reducción mayor en función de las inversiones. Confió en que la propuesta será modificada porque el gobierno federal sabe que se pasó con esta iniciativa de ley que hace a un lado a las energías limpias. En 2019, Ursúa renunció como secretario de Hacienda por discrepancias en materia económica y por la imposición de personas sin conocimientos en materia hacendaria pública, en referencia a Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Y bueno, dice que la administración del presidente López Obrador ha tomado medidas económicas sin sustento, sin conocimiento. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo acordaron diferir. Fíjense cómo son las conveniencias políticas. La ley de la industria eléctrica. La quieren diferir hasta después. La revocación del mandato, la convocatoria es en marzo. Y quieren diferir la decisión sobre la reforma eléctrica en abril. ¿Para qué? Pues para que no le pegue al señor López Obrador. Fíjate, si saben que la ley de la industria eléctrica propuesta por López Obrador es un golpe a México, ¿por qué se esperan a que ese golpe se le dé antes de la revocación del mandato? Porque saben que si la ley de la industria eléctrica se aceptara antes, entonces todos pediríamos que López Obrador se largara a su casa de descanso. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica llamará a los propietarios de las empresas generadoras de energía y no a sus personeros. Así habla, hijos. Ignacio Mier es de lo más acomplejado que ha surgido
en la Cuarta Transformación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia sobre la controversia constitucional presentada por la COFESE en contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía. Determina que los cambios propuestos por la Secretaría vulneran temas de competencia en el mercado eléctrico, además de ir en detrimento del uso de energías limpias y de preceptos establecidos en la propia Constitución. La Comisión Federal de Electricidad informó que la central carboeléctrica de Petacalco en Guerrero opera con 3 de sus 6 unidades luego de haber sido cerrada unos días para, dice, recibir mantenimiento. Primero habían dicho que como estaba detenido el suministro de carbón en las vías férreas de Occidente, en la zona de Michoacán, se habían descompuesto las generadoras y ahora dicen que no, que lo que pasa es que está en mantenimiento y que esas son las fallas que están presentando las turbinas. Pese a que México ya tiene más del 30% de la capacidad instalada para energías limpias, genera el 26%. A esto se suma la ausencia de nuevos planes para crecer en su instalación de lo que serían nuevos proyectos que dieran más gigawatts o más megawatts, vatios a la estructura de producción. Por ejemplo, en el primer año de gestión de López Obrador, del total de la energía inyectada al sistema eléctrico, que fue de 177.701 gigawatts hora, el 20.9% corresponde a energías limpias y el 79.1% a lo convencional o de desechos fósiles. Ahora, con la ley de la industria eléctrica, la proporción de lo sustentable sería mucho menor, trayendo efectos nocivos a las tarifas, por un lado, y a la contaminación, por el otro. Tanto la Secretaría del Trabajo como el Centro de Conciliación acompañarán la organización del proceso para elegir al próximo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, asegura que el voto electrónico es una error. Luego se van a tener que comer sus palabras en el 2024. Si el voto electrónico es bueno, como dicen que es bueno, que no tenemos duda de que lo sea, pero para que el gobierno lo acepte, querrá decir que el día de mañana pues pudieran así hacerse las elecciones federales. El hecho es que esto se va a hacer para el sindicato y esto avalado por la propia Secretaría del Trabajo, que le daría al ganador la toma de nota como el nuevo líder de este sindicato petrolero, que por cierto, en donde está Carlos Romero Deschamps, es nada más una de esas inquietudes que tiene uno en la vida, ¿no? El nuevo modelo laboral no tendrá cabida. En el nuevo modelo laboral no tendrán cabida los juicios interminables, el abuso procesal y las trampas legales para retrasar procesos conocidos como chicana, según dice la propia secretaria del Trabajo que habla. Con este nuevo andamiaje estamos acabando con los interminables juicios laborales. No tendrá cabida el formalismo excesivo, el abuso procesal, la chicana, el coyotaje, ni las malas prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria de litigio que se especializó en desgastar a las partes, retrasar acuerdos y saturar a las instituciones de gobierno. Tampoco tendrá cabida el chantaje, la extorsión y la simulación. Bueno, también les quiero decir que la Ciudad de México reportó que 48.636 millones de pesos están pendientes de ejercerse en lo que resta del año y que más o menos más del 40% del dinero que está sobrándole a la Ciudad de México en este momento va a ser para pagar nóminas. La tarifa de uso del aeropuerto El Túa que pretende cobrar el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía es inviable y tendrá un costo de largo plazo para sus operaciones a futuro. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Bueno, no cobrar el TUA, que sea parte de un subsidio que después pues va a cobrar en la propia operación del aeropuerto, porque no hay un aeropuerto en el mundo que sea viable bajo ese formato. Fíjense esta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revela que usará 10 trenes excedentes del tren interurbano México-Toluca para conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, había un número de trenes para conectar a la Ciudad de México con Toluca, pero resulta que sobran 10. O sea, esto quiere decir que alguien compró 10 trenes de más, ¿no?
en la comunicación, que por cierto todavía no está, de la México-Toluca, y esos trenes se van a aprovechar para donde no hubo la previsión de hacer la compra de trenes, que es para la comunicación entre el centro de la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. Son una desgracia. Este gobierno es una desgracia. El alza de los precios del petróleo es un indicador positivo de que se está empezando a rehabilitar otra vez la actividad aérea en el mundo a través de los sistemas comerciales de comunicación, de cabotaje. Y esto tendrá una repercusión, por supuesto, en las tarifas aéreas, que serán, por el alza del petróleo, más caras. High oil price, like we're seeing today, it's probably a positive indication for the industry because it typically reflects a strong economic demand. A situation where airlines have made huge losses in recent months and years. It's impossible for airlines to absorb these increases, so they will have to be passed on to consumers, and that will have an impact on pricing. Después de los problemas que ha tenido la industria aeronáutica en los últimos meses y años, resulta imposible para las aerolíneas el absorber las alzas en los precios del petróleo, por eso la turbocina como consecuencia, y entonces esto tendrá que ser passed on, va a tener que ser repercutido en el consumidor final. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que el contrato que ganó el Grupo Andrade de 1,000 patrullas no tuvo ningún tipo de favoritismo de nada, así lo dice. Pero en ningún caso lo puedo decir que fue un proceso opaco. Fue un proceso abierto, público, transparente. Bueno, pues qué bueno que lo diga ella, ¿no? Porque ella se lo puede creer. Las compras médicas para el 2022 en el sector salud generan incertidumbre en la Asociación Nacional de Proveedores de Salud, presidida por Carlos Salazar. Explica que los fabricantes, importadores y comercializadores de dispositivos médicos todavía no saben si la compra consolidada del año entrante se llevará a cabo por medio de la Organización de las Naciones Unidas, a la que le tienen que pagar una muy buena cantidad de dinero, más o menos el 22% de la operación general de lo que será la compra de este tipo de productos. Y esto, pues, obviamente repercute en un mayor costo, pero después de todo, esta fue la idea de este gobierno, acabar con el sistema de compras, y hoy no hay ni sistema de compras, ni medicinas, ni nada. Y aparte hay que pagarle a la ONU 22% de lo que cuestan las medicinas en su totalidad. Así están las cosas. Regreso después de esta pausa con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 4 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 9. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, el colectivo Rebeldes con Causa advierte que el gobierno y sus instituciones son corresponsables del aumento de la violencia de género en el país, por lo que demandan más recursos para atender esta fuerte problemática. En un pronunciamiento, el colectivo, conformado por ex legisladores, reprueba que la atención a la violencia de género esté ausente en el proyecto del presupuesto del 2022 y cada vez más se levantan voces que hablan de lo que tenemos que hacer con nuestras mujeres en México. Tenemos que proteger a la mujer mexicana, que es víctima de muchas formas de acoso de todo tipo. El gobierno federal informó que el delito de violación aumentó 28.7% en el 2021 y esto nada más nos da una idea de una problemática que Fabiola Alanís, de esta organización, se pronuncia así. Algunas de las víctimas entre 1 y 2 años de edad, en 2 casos por agresión sexual, uno a manos del padre biológico y otro a manos de un tío. Ciertamente, hay temas que nos incomodan como sociedad, que no nos atrevemos a denunciar. 9 de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares
y en su entorno más cercano. Y no se denuncia por miedo, por desconfianza a la autoridad o por pena. Y el mensaje debe ser muy claro: no habrá impunidad en esos delitos. Tiene que ser así. Una mujer fue secuestrada por al menos 2 hombres armados cuando estaba en los juzgados civiles en Tijuana, en Baja California. Hubo ciudadanos que grabaron el incidente de principio a fin. Aquí les presento algo. Ahí estaba viendo todo el mundo y se la llevaron. Juan Ignacio Alejo, la verdad parece una película de horror lo que vivimos en el país. Juan Ignacio Alejo, regidor del Partido Verde del municipio de La Cochuapa, en El Grande, fue asesinado en la región de la Montaña de Guerrero, según confirman autoridades locales. Otra vez, otro funcionario del Partido Verde que es victimado de esta manera. Habitantes de Terecuato, en Michoacán, donde el lunes hubo el asesinato de 11 personas, entre ellos 6 menores de edad, quemaron vehículos y bloquearon una carretera en protesta por la masacre para exigir justicia. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador morenista de Michoacán, reconoció que en el primer mes de su gobierno ha habido 260 asesinatos y dice que parte del problema es que se ha contaminado Michoacán de la vecindad con el Estado de México, con el Estado de Jalisco y con Guanajuato. Y me pregunto si no fue al revés, porque en las primeras manifestaciones violentas se dieron con la familia michoacana, antes del cártel Jalisco Nueva Generación incluso. O sea, fue al revés, pero Ramírez Bedoya tiene otra historia. Tenemos una inercia muy fuerte, no nada más en Michoacán, sino en Jalisco, Guanajuato, Estado de México. Esto hay que verlo de manera completa. Y lo que nosotros estamos planteando, y que sí es urgente, es precisamente una estrategia regional que incluya a todos los estados que estamos en esta región del país, donde hay un tema de violencia fuerte y que tiene que ver precisamente con esa oportunidad que ven los grupos armados fuera de la ley de aprovechar el entrar y salir a otro estado. Hombre, qué análisis más profundo, ¿no? Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe al presidente de la República, ya se determinó, así fue una determinación del tribunal, que no se metiera y que no influyera en nada en el proceso de la revocación del mandato. Se los dije, el presidente no iba a hacer caso y óigalo. Que todos participemos en la revocación del mandato. ¿Es sí o no? ¿Sí o no? Sí, que continúe el presidente. No, que renuncie. Y que todos participemos, porque los conservadores son demócratas cuando les conviene. Mira nomás lo que dice el hombre. Hay una inquietud muy fuerte de parte de la sociedad porque dicen, bueno, ¿qué pasa si no participamos en la revocación de mandato? Y luego, ¿qué pasa si sí? Y lo que tendría que pasar es que más de 40 millones de personas tendrían que votar y de ellas más de la mitad tendría que decir, no, vete. Y esto, pues yo creo que el presidente basa en que no habrá tanta gente que opine sobre el tema y entonces él se ratifique y a lo mejor hasta se prolongue su mandato, que eso es lo que estaría esperando. Morena en el Senado respaldará el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México ante España, y lo dice así. Nosotros respetamos al PRI, es una decisión interna de este partido, pero nosotros estamos esperando el nombramiento hecho por el presidente de la República
en favor del gobernador Quirino como embajador en España. Y les adelanto que el grupo parlamentario de Morena lo respaldará. Nosotros no vemos moros con tranchetes, ni tampoco vivimos de la cacería de políticos. Más bien hacemos siempre un esfuerzo por actuar con prudencia y con mesura. Qué bueno, Ricardo. Otro integrante de la ayudantía de Andrés Manuel López Obrador escala en el gobierno federal. Alejandro Martínez fue nombrado encargado de la construcción de canales de riego y del acueducto de Sinaloa. ¿Qué sabe de esto? Pues no mucho, pero el hecho es que ya van 16 personas que estaban en parte de su guardia, que ahora tienen algún tipo de cargo en el gobierno del presidente López Obrador. Luego que pronosticara que el PAN apenas ganará una de 6 gobiernos estatales para las elecciones del próximo año, Marco Cortés, presidente de ese partido, se justificó al decir que es necesario hacer un diagnóstico correcto, y en Twitter apuntaba que para hacer esta estrategia correcta se requiere de un diagnóstico que haga que el PAN, que sabe ganar en la adversidad, crezca ante los retos y hoy los necesita a todos unidos. Yo creo que ahí, bueno, a Marco se lo están acabando, porque lo que dijo manifiesta un liderazgo que realmente está bastante endeble, ¿no? Marco Cortés también pronosticó la derrota del PAN en la elección presidencial del 2024, según revela Martín Orozco, gobernador del PAN en Aguascalientes, quien asegura que una plática que tuvo con el dirigente consideraba que el partido no merece esa mentalidad mediocre que Marco Cortés está dando un pésimo. Él es el presidente del PAN. Y al decir este tipo de cosas, pues obviamente no ayuda a la fortaleza, porque tiene que venir desde dentro de ese partido político. Marco Cortés respondió a Orozco que no le siga el juego a López Obrador, y en Twitter dice: la gran batalla y el adversario está afuera y no adentro del partido. Hombre, pues justamente ya lo creo. Ernesto Rufo, quien fuera el primer gobernador panista en la historia de México, 1989, llamó a la militancia a promover una renovación de la dirigencia nacional y abrir el partido a la ciudadanía y encauzar o reencauzar el rumbo del PAN. El senador Gustavo Enrique Madero, dirigente nacional del PAN del 2010 al 2015, consideró que los próximos candidatos del partido deben de salir de elecciones internas abiertas a la ciudadanía. Oigan esta, mineros de Zacatecas estuvieron presentes en lo que sería la presentación de un libro escrito, vaya esto entre comillas, por Napoleón Gómez Urrutia. Y resulta que sabotearon el evento y reclamaban a Napoleón Gómez Urrutia que pagara los $55 millones que se robó de los trabajadores del sindicato minero. A todo esto, Napoleón Gómez Urrutia protestaba de esta manera. Quiero dar a conocer públicamente y denunciar la provocación, la agresividad de un grupo de porros, golpeadores y gángsters que envió la empresa Grupo Peñoles, comandada por Alberto Valleres González, así como en complicidad con el gobernador del estado y las autoridades municipales, y lo hicieron para querer intimidar a los mineros de México, a la clase trabajadora, pensante, democrática, que lucha por su libertad. Nada más hay que decir que este hombre estuvo huido de la justicia por años, justamente por la persecución que se hacía de él, de estos dineros robados. O sea que, pues, el hombre no tiene realmente de dónde. Se quedó así colgado de la brocha en esa presentación. Se le veía una cara de que estaba verdaderamente espantado con lo que sucedió. Tiraron una puerta en una de las instalaciones del gobierno de Zacatecas justamente para tratar de protestar por la presencia de Napoleón Gómez Urrutia, que va a ser la sombra que va a seguir a este hombre siempre, la sombra de su propia conciencia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró que los menores de edad sin comorbilidades serán vacunados en contra del COVID hasta lograr la cobertura de las segundas dosis de adultos. Y otra vez sigue el señor López-Gatell en esta. Para el ciclo 2021-2022, el gobierno federal redujo en un 10% la meta de vacunación en contra de la influenza. Por otra parte, Hugo López-Gatell habla de la temporada y dice:
Planeamos durante esta temporada, igual que en otras semejantes, administrar 32.328.200 dosis o esquemas de vacunación, de los cuales 15 millones los aplicará la Secretaría de Salud y el restante las instituciones de seguridad social. Bueno, también quiero decirles que el Clan del Golfo, el principal cártel de cocaína de Colombia, que encabezaba el detenido Darío Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, tiene una red de tráfico que se extiende en 28 países, según revela Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana. Dice que hizo una alianza en México con cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, en Europa con la mafia calabresa y con la siciliana, así como narcotraficantes de los Balcanes que a su vez se encargan de surtir a naciones asiáticas y del Medio Oriente. Por otra parte, fíjense, ya el gobierno de los Estados Unidos pone en una lista negra a la compañía israelí NSO Group, responsable del desarrollo del equipo de espionaje conocido como el Pegasus, que ha investigado, ha espiado de manera por demás artera a muchos personajes, a muchos, y que ha servido como un instrumento de coerción a gobiernos como es el caso del gobierno mexicano. Y de ello sí les puedo yo hablar. Por otra parte, quiero decir que gobiernos y grandes inversionistas anuncian nuevas medidas para dedicar cientos, miles de millones de dólares para frenar el calentamiento global en el marco de la COP26. Sin embargo, algunos activistas por la justicia social reclaman una investigación de los motivos de los inversionistas. Advierten que las mismas instituciones que se beneficiaron al financiar a las empresas de combustibles fósiles son presentadas ahora como si se trataran de campeones de la lucha verde. Hay que decirlo. O sea, todo tiene que ser visto en el contexto histórico. O sea, cuando fue la era del petróleo, pues ¿a qué apoyabas? Sino a las empresas de energía que había en aquella época. No había desarrollo sobre el tema eólico, ni sobre el tema solar, ni otros. Y ahora, si esas empresas ya se dan cuenta del daño que se hace y están financiando otras energías sustentables, bueno, es otra parte de la historia, no tienen por qué ser satanizadas. Pero en fin, lo importante creo es que no haya este tipo de polarizaciones. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va en este sentido. Y José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ordenó el encarcelamiento de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. Para que esto sucediera, ¿piensa usted que López Obrador metió la mano? Es la pregunta que les hacemos en nuestras formas de consulta. Y yo le pido a usted, te pido a ti, que participes y que nos des tu opinión. Y ya que estamos hablando de que nos des tu opinión, participa con una opinión en nuestro hashtag Opinión Central. Manda un video dando tu opinión, 20, 30 segundos. Da la cara, da un comentario. Ya llegó el tiempo de pasar la hoja. Y pienso que la revolución del intelecto hoy tiene que ser vigente y estar nada más bajo la medida de lo que es tu rasero, de lo que tú piensas, de qué es lo que opinas, de qué es lo prioritario para ti, para que lo compartamos todos. Por ello te invito a que a través de hashtag Opinión Central me la envíes a www.centralfmequilibrio.com, a @PedroFerriz, @CentralFM, y ahí estoy siempre para atender lo que tú tengas que decir. Hacemos un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM, Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 4 de noviembre se espera una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 9, con una probabilidad de lluvia del 80%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM, Equilibrio. Hubo un tiempo en el que un muy cercano amigo del presidente Donald Trump
el señor Michael Cohen, abogado de Donald Trump, y cometió perjurio. Y esto trajo como resultado el que el hombre fuera acusado por una corte y después llevado a un proceso judicial que acabó en una negociación en la que Michael Cohen pudo defenderse en libertad. ¿Hasta cuándo fue este procedimiento? Hasta que un día decidió irse a cenar a un restaurante en Nueva York, lo que le trajo una presión directa al presidente de los Estados Unidos, y por lo mismo Michael Cohen pasó de la libertad condicionada en libertad a volver a la prisión. Bueno, pues una situación similar es la que se le presentó, bueno, la que provocó, más que se le presentó, al señor Emilio Lozoya. Emilio Lozoya llegó a México hace un poco menos de 16 meses a México, extraditado de España, luego de un proceso en el que se buscaba por un caso de soborno de una compañía Odebrecht brasileña que le dio presuntamente dineros a través de Emilio Lozoya a la campaña del entonces aspirante a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, en una gestión que hizo directa entre Odebrecht y México, Luis Videgaray, que estaba encargado de las relaciones internacionales junto con Emilio Lozoya, de lo que sería el apoyo internacional hacia la campaña del entonces pretendiente a la presidencia. De ahí vino no solamente el apoyo que le da Odebrecht al presidente Peña, al candidato Peña, sino que de ahí pues, se trabaron asuntos que tuvieron que ver con intereses comunes entre Odebrecht y el gobierno de Peña, así como otras organizaciones que hicieron lo mismo, trabaron intereses y dentro de los intereses trabados hubo enormes beneficios. Y en ello también muchas operaciones que se hicieron desde Petróleos Mexicanos. Todo esto pues tuvo como operación final al director de Petróleos Mexicanos, que es Emilio Lozoya, que es un hombre que tiene una esencia ilegal, su genoma es ilegal, su forma, su proceder, su estampa es de un hombre que comete ilegalidades bajo la sombra del poder. Lo vimos en el poder, lo vimos ejerciendo el poder, lo vimos con una enorme soberbia en el poder. Pero lo que olvidamos los seres humanos, es que todos los plazos empiezan y terminan. Y el poder se le acabó. Y cito el tema de Michael Cohen porque la cena a la que acude u organiza el señor Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, en la capital de la República Mexicana, que fue esta escena tomada por una mujer que tuvo un agravio con Emilio Lozoya y que llega, después de que le avisan que estaba cenando en el Hunan, llega, pide la mesa de Emilio Lozoya, llega, le toma una fotografía, se publica, se viraliza, pero le produce al presidente Andrés Manuel López Obrador una profunda presión, porque no solamente es el hombre protegido de López Obrador, el testigo que hizo y declaró exactamente lo que al presidente de la República le convenía, sino que de repente la primera fotografía que vemos de Emilio Lozoya, que no habíamos visto ninguna desde España, porque cuando llegó a México en 16 meses no se le tomó nada, nunca. Es increíble la capacidad que se tuvo para aislar a este hombre de la presión mediática. De repente sale cenando, patito, vinito, buena mesa, compañía, acá mis timbres y la presión hacia quién se voltea. Hacia el presidente de la República. ¿Por qué? Porque claramente está protegiendo a un privilegiado. Esto le pegó al presidente, por supuesto, y cuando llega el día de ayer al reclusorio norte, el juez de Procuración de Justicia del propio reclusorio decide darle 30 días a Emilio Lozoya para que el 3 de diciembre presentara el final de sus alegatos. Después, seguramente habrá llegado por ahí algún tipo de comunicación telefónica en la que cambia el juez Artemio su determinación y determina la prisión oficiosa, bajo el presunto postulado que el hombre tendría los recursos para fugarse. Y entonces, bueno, recursos para fugarse los habría tenido hace 16 meses. ¿Por qué se obra en consecuencia hasta este momento? Porque la presión mediática sobre un hombre gozando de total impunidad
empezó a recaer en el presidente de la República. ¿Quién protege a este señor? Aquí, bueno, ayer le decíamos a ustedes en un tuit que Emilio Lozoya bajó con un portafolios en la mano y lo único que faltaba saber es si en ese portafolios venía una pijama, porque podría ser que pasara la noche en el reclusorio, como de hecho la pasó. ¿Cuánto tiempo estará ahí? No lo sé. Ahora, ¿qué es lo que abre? Abre lo que pudiera ser todo un enorme expediente. ¿Por qué? Porque la parte más delgada de esta investigación es Emilio Lozoya, pero vienen ahí peces más gordos, entre ellos Luis Videgaray, que goza de cabal salud en los Estados Unidos, y Enrique Peña Nieto, presidente de México durante un periodo en el que la corrupción prevaleció como un signo de la casa. Esto no quiere decir que ahora no la haya, o que en el pasado tampoco. Lo único que sí les puedo decir es que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se abusó del poder para el enriquecimiento brutal de ciertos personajes. Ahí está Miguel Ángel Osorio Chong, con todos los manejos que se hicieron en el ámbito de la seguridad. Ahí está Luis Videgaray, que tuvo que ver con todo, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Hacienda, lo que sea, SAT, lo que sea. El propio Enrique Peña Nieto, que son los beneficiarios finales de todas estas tropelías. Y entonces la pregunta es esta. Si hoy está tras las barras el señor Emilio Lozoya, ¿será posible que mañana esté tras lo mismo el expresidente Peña o Luis Videgaray o esa pandilla? Bueno, el primero ya cayó. Y cayó porque tenía que caer. No por una acción de la justicia, sino por una reacción a la política. López Obrador tenía el riesgo de que con esta impunidad de Lozoya siguiera perdiendo lo que ha venido perdiendo en los últimos meses. Esta popularidad que lo marcaba como un iluminado. Ahora lo iluminan los faroles justamente para ver al hombre más parcializado en la historia de México, en el ámbito político. Andrés Manuel López Obrador, con esta, otra vez, vuelve a quedar mal y contra las cuerdas. Regreso después de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro del estado del país hay algunas cosas que les quiero comentar. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción indica que en los primeros años del gobierno del presidente López Obrador surgió una nueva red de empresas para enviar alimentos de México a Venezuela. Dice que esto se frenó cuando Estados Unidos desmanteló un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios, asesores del dictador Nicolás Maduro, como es el caso de Alex Saab, que tiene nacionalidad venezolana y que en este momento está siendo juzgado en un tribunal en los Estados Unidos. El presidente López Obrador y sus más cercanos colaboradores han hecho funcionar en diferentes instancias una red de apoyo a dictaduras como la cubana o de dictaduras como la venezolana, algo que tiene que ver tanto con lo económico como en lo político y que se puede ver en la Universidad Nacional, con la presencia de redes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o en las facultades de Ciencias Políticas o en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la propia universidad. Y no es una sorpresa el que esta red se hubiera armado y tampoco es una sorpresa el hecho de que la que hubiese desarmado esta misma red hubiera sido el gobierno de los Estados Unidos. El presidente López Obrador hizo un llamado general a participar en la consulta a la revocación del mandato a realizarse el 27 de marzo del año que viene y que está ahora en la fase de recopilación de firmas. Ya el Tribunal Electoral de la Federación ha determinado que el presidente no puede pronunciarse respecto al ejercicio de la revocación ni sobre la continuidad de su administración. Y bajo su muy personal punto de vista, pues él siempre hace lo que considera justo. Hablo del presidente. Y si el tribunal lo que determina es que él, como presidente, no puede hablar del tema, pues el día de ayer, sin ir más lejos, habló del tema. Como pasó en las elecciones intermedias.
que siendo él un presidente y teniendo que estar a un lado del propio proceso, todos los días intervino en él y no hubo para él ningún tipo de castigo. Ahora puede ser que sea lo mismo. El presidente López Obrador exhortó a la ciudadanía a denunciar todo acto de robo de combustible a raíz de la fuerte explosión que se dio en el estado de Puebla y que dejó 15 heridos graves y un muerto el pasado fin de semana. Reconoció la actuación rápida de la Policía del Estado, que evacuó a los habitantes de las zonas aledañas en el momento en que se dio el primer reporte de la fuga. López Obrador reprobó el robo de gas por ser uno de los delitos más riesgosos que puede haber. Solamente les digo que cuando hizo su primer informe anual, que resultó el tercero, el presidente López Obrador dijo, acuérdense que la primera acción que hubo en el gobierno de López Obrador fue esta mal estructurada lucha en contra del huachicol, de la que después López Obrador dijo que había terminado el huachicol en un 96% en todo el país. Hoy el huachicol está peor que nunca, peor que nunca. Y por supuesto que el presidente López Obrador no solamente lo sabe, sino que ahora sus palabras se están revirtiendo y pareciera mentira. No solamente está peor que nunca, sino que se ha diversificado. Y del robo de fluidos semisólidos o líquidos, ahora está pasando al robo del gasicol. Y con esto, bueno, el problema se ha hecho mucho, mucho mayor. Y también dentro del estado del país, una buena, ¿no? Fíjense que el grupo Bimbo, esta panificadora que es la más grande del mundo, líder en sostenibilidad, anunció un compromiso el día de ayer para lograr 0 emisiones netas de carbono para el año 2050. En el marco de todo esto que está pasando con la COP, la meta considera las emisiones de toda la cadena de valor en todas las áreas de operación logística, ventas, compras, comercialización. El objetivo se desarrolló con base en la iniciativa de Science Based Targets y fue validado por la misma organización que sigue una metodología que es reconocida y estandarizada, centrada en la reducción de emisiones para limitar el calentamiento global en el planeta a no más de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Bimbo se convirtió con esto en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la Business Ambition for 1.5 grados y unirse a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, que en el primer esfuerzo coordinado para reducir las emisiones de carbono a tiempo hay la participación de una empresa de México. La hoja de ruta de Bimbo está partiendo de iniciativas que van desde los años que dirigen a Bimbo hacia energías más limpias y que la empresa tiene previsto reforzar medidas para prevenir, reducir y eliminar al menos el 90% de las emisiones de carbono en toda su cadena de valor. Esto se va a lograr mediante una transición a energías 100% renovables, al cambio hacia una logística y vehículos con menos carbono, hacia la implementación de estrategias de eficiencia energética en todas sus operaciones y al apoyo a proveedores y a clientes para que también estos reduzcan sus emisiones a través de mejores prácticas con innovación tecnológica. Quiero también decir que el presidente del Consejo, Daniel Servitje, y director general del Grupo Bimbo, dice: me enorgullece que Grupo Bimbo pueda seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y que busque activamente formas para limitar los efectos del calentamiento global. A mí, Daniel, también me enorgullece que haya un compromiso de una empresa mexicana para que el planeta el día de mañana sea habitable para las siguientes generaciones. La empresa mexicana Bimbo es un ejemplo que desde aquí, desde esta plataforma, me enorgullece el darles a conocer. Regreso, es el estado del país, después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas personas están preguntándose qué es lo que está sucediendo en la COP26 allá en Glasgow. Y Rogelio Barrios Rosas, que es presidente de Reacciona, una red de acción climática, ha estado muy involucrado. Él no está en este momento en Glasgow, pero sí hay algunos de sus representantes allá.
El hecho es que hay compromisos millonarios para frenar el calentamiento global, no solamente de países, sino también de organizaciones. Incluso algunos de los empresarios más importantes del mundo están diciendo, es que esto no nada más es para los gobiernos o para organizaciones no gubernamentales, es un asunto que tiene que ver con todos y todos tenemos que ser parte, así como somos del problema, de la solución. Rogelio Barros, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, Rogelio, me da mucho gusto saludarte. Vamos conformando ya una opinión de los alcances de Glasgow. ¿Podrías pensar que después de los acuerdos de París esta es una evolución? O, como dice Greta Thunberg, es bla, bla, bla y bla, bla, bla. Bueno, pues creo que hay que ser un poco escépticos con los compromisos que se hacen en las conferencias de las partes de cambio climático, porque estas no serían como los primeros acuerdos que se hacen, que en el momento causan mucha ambición, mucha emoción, pero que en el momento se quedan en papel. Esta COP es una COP que llevaba frenada pues casi 2 años, al fin está ocurriendo. Realmente las expectativas son que las voluntades políticas, tanto de gobiernos como de empresas, realmente se comprometan y puedan ahora sí pues hacer los acuerdos necesarios para que entre en vigor el Acuerdo de París, que se firmó desde el 2015 y no había podido entrar en vigor porque había bloqueos en las negociaciones. A mí me parece que sí van a salir adelante las negociaciones, pero que también no serán lo suficientemente justas porque se sigue dejando fuera a los grupos más vulnerables al cambio climático y menos responsables de él. Sí, y todo esto, digamos, entre países más pobres sean países más vulnerables, y esta división es tremenda hasta el punto que lo que se está tratando, pienso, de hacer es, también distribuir parte de los recursos hacia naciones más desfavorecidas, pero lo que no sabemos es si habrá el tiempo suficiente como para que esta estabilización se pudiera dar, y lo que tú dices pudiera ser una sentencia tremenda, ¿no? Los más pobres son los más vulnerables de todo este efecto, y esto es lo que no deseamos. Exactamente, Pedro. Ese es el problema. Dentro del Acuerdo de París existe un mecanismo llamado de pérdidas y daños, y con eso tiene que ver mucho lo que mencionabas de estos compromisos millonarios para frenar el cambio climático, donde se supone que los países más ricos tienen que dar ciertas cantidades de dinero, millones de dólares, a los países más pobres, porque los países más pobres son los que no tienen el dinero suficiente para desarrollar la infraestructura que les permita adaptarse desde el día de hoy a los impactos del cambio climático que ya están sucediendo. Eso es por un lado. Sin embargo, al día de hoy estamos muy lejos, aún con los compromisos que se están haciendo ahorita en este momento, estamos muy lejos de cumplir las metas del Acuerdo de París, de frenar el calentamiento global o el cambio climático a solo 1.5 grados por encima de la temperatura base de 1850. Ahorita ya vamos a cerca de 1.1 grados centígrados, y si seguimos con el ritmo que vamos a llegar hasta 3 grados centígrados. Y aunque le transfieran esta cantidad de dinero o de tecnología a las zonas más vulnerables, no va a ser suficiente para evitar que haya hambre, que haya más enfermedades por los cambios en los patrones de las epidemias, entre otras cosas. Ahora, ¿tú piensas que el destino entonces es funesto o le ves a esto una posibilidad? Creo que existen posibilidades. Científicamente, o bueno, lo que nos dicen los reportes del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es como el mayor grupo científico que se encarga de evaluar qué tanto realmente podemos hacer, nos dicen que aún estamos a tiempo para frenar el calentamiento de la Tierra a menos de 2 grados centígrados, pero por otro lado también la evidencia científica apunta a que quedarnos abajo de los 1.5 grados centígrados ya es prácticamente imposible. Para mantenernos abajo de los 2 grados centígrados necesitaríamos una velocidad en la transición energética muy importante, en la que México tiene que ser parte, porque México es uno de los emisores más importantes a nivel mundial. Y pues sí, a menos que no se trata únicamente de que China o Estados Unidos o Rusia se descarbonicen rápidamente, también los grandes emisores regionales, en el caso de América Latina como Brasil o como México, también tienen que hacer una descarbonización profunda y muy rápida. Y sobre todo tenemos que llegar a las emisiones de gases de efecto invernadero netas igual a 0
para el 2050. Y México actualmente no tiene ningún plan concreto de cómo lograrlo y de hecho se está alejando de ello. Sí, ahí lo estamos viendo igual y esperamos, querido amigo, que haya hacia adelante la sensatez y que, bueno, yo veo a este gobierno caminando exactamente en sentido opuesto a lo que son las pretensiones planetarias. Espero que no haya, y te lo digo abiertamente a ti y ante el público, que no haya la obsecuencia en el Congreso para aceptar la ley de la industria eléctrica, ni que se lleve a un cambio mayor la ley nacional de hidrocarburos, porque todo esto sería no solamente para México un retroceso, sino si la suma de las partes en el mundo no hace cada una lo que le corresponde, pues las metas globales simplemente no podrán ser. Es un trabajo de equipo. Y yo, Rogelio Barrios, como siempre, te agradezco muchísimo tu presencia, tu involucramiento, tu conocimiento y el valor que ustedes han tenido para estar al frente de una acción que es valiente, que es esta red de acción climática, ACE, que viene a ser parte del compromiso que las sociedades debiéramos todos de asumir como parte de lo que son nuestras responsabilidades. Te mando un abrazo y ¿sabes qué? Que a lo largo de tu vida estoy seguro que habrá mucho que hablar de ti para bien. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Tenga un buen día. Gracias, Pedro. Gracias, buenos días. Hacemos un corte regreso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy directo a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que nos tiene información internacional como siempre. Y Adriana, te saludo esta mañana. Buenos días, Pedro. Sí, pues antes de entrar en materia, déjame comentarte que ayer circulando por las calles aquí de Florida me encontré con este espectacular, con la noticia de último momento. Mira, te lo pongo en pantalla. Trump perdió. ¿Cómo ves, Pedro? Ya pasó un año. Un año, ¿sí? Y la imagen no puede ser más elocuente, ¿verdad? Sí, la cosa es que ya pasó un año de las elecciones y pues se está dando esta noticia de que Trump perdió. Y ayer vi este espectacular. No nada más están en Florida, están también en Houston, allá donde tú estás, en todo Texas también, están en Georgia, están en Pensilvania, en Michigan, en Virginia, en Wisconsin, en Arizona y en el mismísimo Times Square de Nueva York, que están en estos espectaculares. Y lo interesante es que son patrocinados, es una campaña patrocinada por los mismos republicanos, porque pues el expresidente sigue argumentando que ganó. Pero bueno, entonces se van a encontrar los que viven en Estados Unidos por ahí, algunos de estos espectaculares, porque están por todos lados. Hablando del tema de los ausentes de la cumbre, Pedro, de medio ambiente, ahora que estabas hablando con Rogelio Barrios, pues hay mucho que decir todavía de lo que sucedió allá o lo que está sucediendo. No voy a hablar del ausente López Obrador, porque pues Joe Biden no lo mencionó a López Obrador, a pesar de que él fue el de la idea de deforestar, o sea, de no deforestar el planeta y todo esto, a pesar de que de él fue la idea y no de Boris Johnson, pues no lo mencionó. Los dos ausentes que sí notó fueron Xi Jinping y Vladimir Putin. Y antes de regresar a América, en lo que fue su última aparición pública de Joe Biden, pues hizo comentarios sobre China y comentarios duros. Dijo que el que no haya ido, pues fue un grave error. Así lo dijo Joe Biden, dado que China sabemos que es el mayor contaminador por carbono del mundo. Y ya sabemos también que China y Estados Unidos pues se están disputando el liderazgo mundial y por ahí atacó Biden también y dijo, ¿qué valor agregado podría estar agregando China si no va ni siquiera a esta reunión tan importante siendo que es el mayor contaminador? Así es que, dice Joe Biden, trata de tener China un papel como líder mundial y no aparece en la cumbre. Así lo ataca. Y los reporteros, claro, le preguntaron si podría haber un conflicto armado entre China y entre Estados Unidos y lo volvió a descartar. Pero pues las reacciones y la relación entre ambos países sabemos que es mala. Ya de hecho Joe Biden había dicho que sí, había dicho que si China invadía Taiwán, y se lo dijo a Anderson Cooper en un town hall de CNN, dijo que sí lo apoyaría. Ya después la Casa Blanca lo desmintió. De cualquier manera, Pedro, se van a reunir virtualmente Xi Jinping y Joe Biden a final de año en una
reunión bilateral virtual. Ya hablaron por teléfono en septiembre y en esa ocasión la Casa Blanca dijo que la plática giró en torno de un esfuerzo para manejar responsablemente la competencia de las dos potencias. Y así lo maneja Biden. Dice, esto se trata de competencia, no se trata de conflicto. Pero vamos a ver qué pasa, porque la noticia el día de ayer es que con este contexto de lo que pasó en Glasgow, de la relación que hay entre China y Estados Unidos, ayer se da a conocer un informe, Pedro, por parte del Departamento de la Defensa, que arroja datos alarmantes que tenemos que poner aquí sobre la mesa. Los dos datos que más llaman la atención de este reporte, dice que China tendrá 1,000 ojivas nucleares para el año 2030. 1,000 ojivas nucleares. Y después, que ya tiene la mayor armada del mundo. La armada se refiere a barcos, se refiere a submarinos. La mayor del mundo la tiene China, según este reporte del Departamento de Estado, y ya tiene la tercera fuerza aérea del mundo. Todo esto se da a conocer de Estados Unidos en un reporte del Departamento de Estado, Pedro. Sí, claro, y fíjate lo que esto representa, ¿eh? Estamos hablando de 1,000 ojivas nucleares, cuando nosotros pensábamos que el proceso de armamentismo nuclear era un asunto que era del pasado. Y hoy lo estamos viendo que es ahora, y que se cierne sobre el mundo un peligro mayor, ya que ya no son dos, sino varios los jugadores en el tema nuclear, algunos con mayor, otros con menor sentido de responsabilidad. Y vamos a ver qué es lo que pasa en todo este asunto, que se agrava y que se hace más agudo para lo que pudiéramos estar ya viviendo, que es de facto otra guerra fría, como la que pensábamos había terminado. Y está también Rusia por ahí, también habló, fue el otro ausente al que notó Joe Biden, dijo Rusia, tampoco vino, también es lamentable. Y bueno, ya sabemos que Rusia es el cuarto productor y emisor de carbonos en el mundo, así es que también era importante que estuviera ahí. Y con Putin ya se reunió en Génova, lo reportamos aquí, hablaron sobre el asunto. Y por cierto, esta semana, Pedro, hay que estar muy atentos, porque el director de la CIA, que es William Burns, va a hacer una visita extraña a Moscú para hablar sobre la relación con Rusia. Ya lo veremos, será interesante. Y como siempre, Adriana, muchas gracias por estar aquí y estar siempre. Gracias, querida amiga. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Gracias, Adriana Braniff, Información Internacional. Hacemos un corte, regreso para la hora central. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen aquí en la hora central de lo más importante a solicitud de la Fiscalía General de la República. José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ordena el encarcelamiento de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. La Fiscalía argumentó que el exdirector de Pemex no reparó el daño por $7,385,000 y puede fugarse, pues ocultó una cuenta de 2 millones de euros. Lozoya acudió personalmente a la audiencia. Al escuchar el veredicto, tomó las manos de su madre, Hilda Margarita Austin y Solís. Antes, el juez Artemio Zúñiga concedió al exfuncionario de Pemex otros 30 días de prórroga para cerrar la investigación complementaria por el caso aludido. Previo al veredicto, Emilio Lozoya afirmó que nunca se dio la fuga y reveló que antes y después de que se ordenara su aprehensión en el 2019, sostuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos para negociar su colaboración. 40 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a autoridades comerciales de su país sobre la escalada de esfuerzos del gobierno mexicano para excluir a empresas privadas del sector energético norteamericano que contraviene al pacto del TEMEC. Los legisladores demandaron a Washington presionar a México para que detenga las acciones discriminatorias. Reprobaron que López Obrador dé a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad trato preferencial y acusan uso selectivo de la autoridad, obstaculización explícita y bloqueo en contra del sector privado de los Estados Unidos. Ken Salazar acudió a Palacio Nacional, llevó personalmente a Palacio las descalificaciones a la reforma energética del propio presidente, y ahora sí hablan de la profunda preocupación de empresas norteamericanas y del gobierno norteamericano, por supuesto, en este trato que es un maltrato. Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, el primero de López Obrador, advirtió que la reforma eléctrica es el mayor peligro que enfrenta a México
y representa el más grande error de la actual administración. Y miren que hay muchos, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo acuerdan diferir al 15 de abril del 2022 la aprobación de la reforma eléctrica después de que se haya realizado la consulta por la revocación del mandato. Y si lo quieren después de la consulta de la revocación, saben perfectamente bien que la ley de la industria eléctrica es nociva para el país. Y por eso la posponen, porque saben que le van a hacer un daño a México, que no les importa primero la ratificación de López y después ya lo que sea. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anuncia que este Parlamento abierto llamará a los propietarios de las empresas generadoras de energía y no a sus personeros, así dice el pobre acomplejado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la COFECE y contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía. Determina que los cambios propuestos vulneran la competencia en el mercado eléctrico y van en detrimento del uso de energías limpias y preceptos establecidos en la Constitución. La Comisión Federal de Electricidad informó que la central carboeléctrica de Petacalco en Guerrero opera con 3 de sus 6 unidades luego de haber sido cerrada unos días para recibir, dicen, mantenimiento. Primero hubo una primera explicación en la que se hablaba de que como estaban bloqueadas las vías férreas en Michoacán, no les había llegado el combustible para echar a andar las plantas y por lo mismo la carboeléctrica de Petacalco se descompuso. Pese a que México ya tiene más de 30% de su capacidad instalada para energías limpias, genera menos de esa capacidad y cada vez será menos porque hay cada vez menores posibilidades para que este tipo de energía sea generada de acuerdo con la óptica del gobierno. Tanto la Secretaría del Trabajo como el Centro de Conciliación acompañarán la organización del proceso para elegir al próximo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y solamente queda ahí una especie de inquietud. ¿Y dónde está Carlos Romero de Champs? Que contra él nada. ¿Esta es la justicia que se hace con la Cuarta Transformación? Bueno, pues en fin, así es como se ve. El impuesto aeroportuario que pretende cobrar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es inviable y tendrá un costo de largo plazo para sus operaciones a futuro, según consideran especialistas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes revela que usará 10 trenes excedentes del tren interurbano México-Toluca para conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya, lo que están diciendo es, había 10 trenes de más en la comunicación México-Toluca, que por cierto todavía no opera, y van a ser usados en un lugar en donde no se había previsto la compra de trenes, que es el centro de la Ciudad de México con respecto del aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, es el culmen de la improvisación. Por otra parte, el colectivo Rebeldes con Causa advierte que el gobierno y sus instituciones son corresponsables del aumento de la violencia de género en el país. Demandan más recursos para atender esta problemática. Una mujer, aquí les presentamos el video, fue secuestrada por al menos 2 hombres armados cuando estaba en juzgados civiles de Tijuana, en Baja California. Todo el mundo lo vio y nada más decían, no se la lleven. Se la subieron a un vehículo, se la llevaron en medio de todo el mundo. Juan Ignacio Alejo, regidor del Partido Verde, el municipio de Cochoapa el Grande, esto en la región de las montañas de Guerrero, fue asesinado en este lugar, según confirman autoridades locales. Por otra parte, habitantes de Terecuato, en Michoacán, donde el lunes hubo 11 asesinatos, entre ellos 6 menores de edad, quemaron vehículos y bloquearon una carretera en protesta por la masacre, y lo que quieren es exigir justicia. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador morenista de Michoacán, urgió a Jalisco, Guanajuato y Estado de México a una estrategia regional en contra de la violencia. El problema de la violencia y del narcotráfico ya se ha multiplicado en el occidente mexicano. Es necesario hacer el diagnóstico correcto de una estrategia adecuada, justifica Marco Cortés, presidente nacional del PAN, luego de la pifia que cometió cuando dijo que de 6 gobiernos estatales que se van a disputar el año que viene, nada más uno tiene el PAN posibilidades de ganar. Fue
una declaración verdaderamente fuera. Se lo están acabando. Gustavo Enrique Madero, Ernesto Rufo Appel, senadores hasta independientes, como es el caso de Emilio Álvarez y Casa y otros, lo que están diciendo es, bueno, es que ¿qué es lo que está pasando con este líder? A lo que están llamando es a que haya una reestructuración en el panismo y con ello haya nuevos líderes. Acaba Marco Cortés de conseguir una ratificación para un mandato de otro periodo igual. Trascendió que el Reino Unido, Estados Unidos y otras 18 naciones firmarán una declaración conjunta comprometiéndose a poner fin al financiamiento de proyectos extranjeros de petróleo, gas y carbón para fines del próximo año, al tiempo en que van a priorizar el apoyo a las energías limpias. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso aquí con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Contigo, Roberto José Pacheco, esta mañana. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Bueno, mi estimado Ferriz, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados entra ya en la recta final de la valoración del gasto público que se va a destinar el próximo año. El presidente de esta instancia legislativa, el diputado Erasmo González, él advierte que el margen para modificar el proyecto de presupuesto del 2022 es realmente muy estrecho, de tal forma que se puede deducir que el dictamen que se va a discutir la próxima semana no tendrá variantes. Escuchamos lo que dijo en una entrevista de Pasillo Legislativo. Y hoy, evidentemente, el margen es muy estrecho, no hubo modificaciones a la ley de ingresos, entonces tendremos previsto solamente analizar las partidas y si hubiera espacio para hacer alguna reasignación entre el mismo proyecto de presupuesto, lo vamos a valorar como se hizo el año pasado. Bueno, se lo agradeceríamos si hubiera espacio. No, que va a haber espacios. El legislador morenista sostuvo que la mayoría parlamentaria, pues sí, está abierta a construir acuerdos y consensos para que puedan ser viables los argumentos en el dictamen del proyecto de egresos para el próximo año. La Comisión Legislativa, mi estimado Ferriz, prevé discutir el presupuesto, el dictamen del próximo año, el lunes, el dictamen, y presentarla ante el Pleno durante la sesión ordinaria del martes. El objetivo es de que la Cámara de Diputados, el Pleno, discuta el proyecto durante 4 sesiones, del 9 al 12 de noviembre. En tanto, el llamado bloque opositor Va por México, como ya sabemos, está conformado por el PAN, PRI y PRD, presentará su propuesta de presupuesto alternativo el próximo 8 de noviembre con la demanda de reasignar alrededor de 150 mil millones de pesos que ellos piden que hay que ponerlos otra vez los programas sociales que fueron cancelados por la actual administración, como el Seguro Popular, las estancias infantiles, refugios para mujeres, víctimas de violencia, fondos regionales y también rescatar a los pueblos mágicos, entre otros rubros. Así pues, para aprobar, mi estimado Ferriz, el presupuesto, hay que recordarlo, no se requiere mayoría calificada. Morena y aliados harán lo propio en su momento, como Dios les dé a entender. Como ha sido siempre, parece, ¿no? Gracias, como siempre, querido Roberto José Pacheco, por este reporte. Buenos días. Hasta luego, mi estimado Ferriz. Gracias. Vamos con el canal 41 de Orizaba en Veracruz y Carlos Vidal, que como siempre con nosotros esta mañana. Te saludo, Carlos. Buenos días. Buenos días, Ferriz. Gracias por estar con nosotros. Pedro, es un gusto saludarte desde la región de las altas montañas. En esta ocasión, déjame comentarte sobre uno de los eventos más importantes del mundo que se desarrolló en Orizaba, Pueblo Mágico, que es la sede del Festival Internacional de Danza You America Grand Prix México, siendo el concurso más importante en el mundo de la danza entre países como Francia, Argentina, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos, China, Alemania, España y Brasil, y se llevó a cabo aquí en Orizaba. Este evento fue planeado del 28 de octubre al 1 de noviembre y, bueno, la inauguración y gala se llevó a cabo en el Poliforum Mier y Pesado, en donde nos regalaron un espectáculo de luces y arte inigualable. En este evento, los orizabeños Sofía Martínez y Alonso Tepetzi nos regalaron un acto increíble, interpretando la segunda suite del acto de los Lagos de los Cisnes, demostrando el talento y la disciplina que los llevó a formar parte de las 2 mejores compañías del mundo, entre ellas el Ballet de Houston.
Este festival finalizó en el Auditorio Metropolitano de Orizaba, donde los jóvenes recibieron sus reconocimientos de manos de Elisa Carrillo, que como tú sabes muy bien es la primera bailarina del mundo y orgullosamente mexicana. Entre los 550 participantes que estuvieron en esta ciudad, los directores del You America Grand Prix seleccionaron a alumnos destacados, quienes podrán participar en la gran final en la ciudad de Nueva York en el año 2022, además de que serán apoyados por medio de becas en su formación profesional por directores pertenecientes a las mejores escuelas del ballet del mundo, que son las imágenes que vemos a continuación. También tuvimos el gusto de conversar con la talentosa Elisa Carrillo, quien nos dio su opinión con respecto a este gran evento. Escuchemos. Muy emocionada, la verdad es que yo vengo a Veracruz desde hace ya muchos años, he estado en varias ediciones de este festival y creo que es un logro maravilloso poder apoyar la danza, que es algo maravilloso para nuestra sociedad. Entonces muy orgullosa de ver a tantos niños, a tanto talento y que se siga haciendo este evento tan maravilloso. Creo que es maravilloso cómo es que no todos los niños de diferentes partes del mundo llegan a México. Esto también promueve nuestro país, promueve la danza y creo que es algo que debe de seguir haciendo y que es una gran oportunidad para todos los jóvenes. Se llevó a cabo este evento también con la presencia de estrellas de hoy y de mañana, como son los mexicanos prometedores Alberto Velázquez, Anaís Bueno y Joffrey González, y además también estrellas internacionales de diversos países. Así fue como este evento concluyó en esta ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico, y que con el regreso a esta nueva realidad en esta ciudad también significó una fuerte derrama económica, pues los hoteles durante 4 días estuvieron al 100% y también el ramo restaurantero se vio beneficiado. Cuando oigo hoteles llenos y restaurantes llenos, me llenas el alma después de tantos meses de reclusión con el COVID, y esto es una buena noticia. Ahora, las escenas de danza presentadas son una maravilla, que nos hablan de la excelsitud del ballet como una de las expresiones de artes plásticos más hermosas, el lago de los cisnes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me transportas, y qué bueno que las altas montañas sean sede de noticias buenas para México, cuando ya empezamos a ver que hay arte que se empieza a expresar de esta manera, con estos niveles de excelsitud. Me renueva el espíritu y me habla de mejores tiempos. Gracias, como siempre, querido Carlos, por estar aquí conmigo esta mañana. Un abrazo, Pedro, desde esta región. También para ti, en la región de las altas montañas, en donde enviamos un saludo muy cariñoso, y decirles que el próximo mes de noviembre voy a estar justamente en Veracruz. Vamos a presentarnos en la hacienda Cielo Tizú a finales de noviembre. Les daré muchas precisiones. En la tarde, el día 25 de noviembre, y voy a platicar con ustedes sobre México y sobre lo que en México tenemos que hacer los mexicanos para sacar adelante a nuestro país. Démosle vuelta a la hoja. Tenemos que echar a andar una revolución del intelecto en la que hagamos valer lo que somos como mexicanos. Somos un pueblo orgulloso que nada nos podrá hacer tropezarnos. Nadie se raja aquí. Hacemos un corte, regreso. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y aquí conmigo el señor Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. Ingeniero Pedro Ferriz Secón. Estamos comentando de que, perdón el comentario, es más que obvio, pero qué rápido está pasando el tiempo, ¿no? Sí, y más, entre más viejo se hace uno, más rápido pasa. Pues que me dejas a mí, viejo. Oye, sí. 1:30 de conferencia mañanera hasta ahorita, ya ves que cada vez son más cortas, 1:30 de conferencia mañanera, y nadie le ha preguntado al presidente sobre Emilio Lozoya. Sí, impresionante. Es impresionante, en verdad, los periodistas que van a estas conferencias, no sé si traigan línea o pues no, porque aparte hay una lista ahí, ¿no? Por la que se vayan a anotar. No sé si les pidan las preguntas, pero nadie le ha preguntado al presidente sobre el caso de Emilio Lozoya. Se han hablado de, pues, N cantidad de banalidades. Ahora que va a Nueva York, la próxima semana va a estar en Nueva York el presidente con su discurso en la ONU acerca de corrupción y desigualdad, que son los dos grandes temas que va a llegar a la tribuna de Naciones Unidas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora,
pues vamos a tocar aquí el tema de Emilio Lozoya, no lo podemos no tocar. Y ahora sigue como el presidente se dice, haiga sido como haiga sido. No fue Calderón. El presidente Calderón, sí. Haiga sido como haiga sido. Pues el caso de Emilio Lozoya, pues el que sale perdiendo aquí es Andrés Manuel López Obrador, ya no le sirve. Hoy por hoy Emilio Lozoya es una ficha que ya no sirve, lo que también va a poner a muchos otros que quieran cooperar bajo este convenio de cooperación, pues van a tener que poner sus barbas a remojar para ver si en verdad el presidente puede cumplir o no cumplir con los acuerdos que hace, porque en el momento en el que Emilio Lozoya le dejó de servir después de esta salidita al Pato Pekín, acusaciones sin fundamento, señalamientos que no han tenido ningún cauce legal, Emilio Lozoya fue utilizado como un instrumento de golpeteo político. Sí. ¿Ya no sirve? A la cárcel. Fusible. Pues vámonos ya. Aparte, mira, yo creo que lo que echó mucho ruido para el presidente fue la cenita, ¿no? La cena lo acabó porque entonces la gente se dio cuenta de esta farsa. Y todo esto fue de una periodista que lo da a conocer, no sabemos si ella tomó o no tomó las fotografías, y la verdad es que ese no es el centro del debate. El centro del debate es que ella publica las fotografías en Twitter, y estas fotografías se convierten en fotografías virales, y de repente al que se le trabó el Pato Pekín no fue Emilio Lozoya, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le llega Jesús Ramírez Cuevas a decirle, se nos está saliendo este asunto de contexto. Y entonces inmediatamente al día siguiente manda a llamar a Alejandro Gertz Manero, y todo esto pues trae una cadena que inclusive llegó hasta el día de ayer, cuando el primer dictamen que hace el juez en el reclusorio. Sí, José Artemio Zúñiga había dicho que se te doy 30 días. Entonces, cuando se da a conocer en extra, noticia de último momento, se le dan 30 días a Emilio Lozoya, alguien le habló al juez, pero así rapidísimo le mandó un WhatsApp y le digo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Esto nos va a pegar aún más. Y entonces ahí se toma la determinación de que Emilio Lozoya se le da la prisión preventiva por los recursos que tiene y las posibilidades que tiene de fugarse. Recursos que tenía desde antes. Claro. Entonces, la posibilidad de fugarse se dio desde hace 16 meses. Desde hace más de 10. Tenía la posibilidad de fugarse que Emilio Lozoya es apresado en España. No lo agarramos en Taxco, no lo agarraron en Veracruz, lo agarraron en Madrid. Ahí estaba la posibilidad implícita de la fuga, y ya se había fugado, estaba en Europa. Y entonces, el hecho de que el juez le haya dado 30 días, inmediatamente recibe una llamada telefónica y le da la prisión preventiva, porque, espérense, Emilio Lozoya no tiene hasta ahorita una acusación en su contra que tenga una sentencia. No. El señor, hasta ahorita, bajo la presunción de inocencia, es inocente. Él alegó que a su mamá la habían metido en la cárcel en 5 cárceles en Alemania, que a su esposa le habían girado una orden de aprehensión, que a su hermana habían hecho lo propio. Ahora, pues todas estas broncas en las que metió a su hermana, a su esposa y a su mamá, pues las hizo él. Las hizo él, claro. No venimos aquí a defender a Emilio Lozoya, o sea, hay que dejarlo muy claro. Emilio Lozoya merece estar en prisión, y merece estar en prisión hace año y medio. Entonces, ahora vemos a la Cuarta Transformación venir a festejar una falsa victoria, porque ya Mario Delgado, la Citlali, toda la dirigencia de Morena, senadores, diputados, ideólogos, todos festejando lo que fue la prisión de Emilio Lozoya, cuando lo que estamos viendo es una tardía aplicación de la justicia. Tardísima aplicación de la justicia. Pero bueno, eso como primer tema. Segundo tema, rapidísimo. Ayer decía López Obrador que este programa de reforestación, no. bellísimo, el señor tiene un sentido de realidad. Dice que ¿de dónde creen que salió? De un programa ambiciosísimo como es el programa de Sembrando Vida, que tiene como objetivo, no quiero hablar mal los números, pero está en el hecho de sembrar así como 1.100.000 árboles con un presupuesto de creo que son 1.300 millones de dólares. Y yo nada más le quiero dar al presidente López Obrador los datos que se presentaron en la COP26 acerca de la deforestación a nivel mundial. Entonces, te los pongo en pantalla. Estos son los datos que se dio. Las 10 países con mayor deforestación en el 2021. México en el 10º lugar.
Entonces, ¿de dónde salió la idea de forestar? Pues sí salió de México, por el gran deforestación que hay. ¿De dónde sale este número que llegamos al número 10 en deforestación? Del programa Sembrando Vida, porque el programa Sembrando Vida está causando una deforestación para después recibir el apoyo del gobierno para volver a sembrar estos árboles cuya tasa cuya capacidad de sobrevivencia es del menos del 10% de lo sembrado. Sí, o sea, entonces, en otras palabras, de cada 10 que estaba forestado, uno. De alguna forma, ¿no? Se recupera uno y ese uno es exiguo porque... Pero de ese uno vive, de esos unos que sobrevivieron, el 70% se vuelve a morir al segundo año. Sí. Entonces la tasa es muy baja. Ya estamos con la presión de la pausa, nos tenemos que ir, pero por último, la noticia del día de ayer que ante el torbellino Lozoya pasa desapercibida. La reforma eléctrica del presidente se va 6 meses adelante. No pasa. Es decir, se va a discutir hasta después hasta abril de la revocación del mandato. Hasta después de la revocación. Fíjate cómo no se darán cuenta estos cuates. O sea, cómo se dan cuenta, perdón, que la iniciativa de la ley de la industria eléctrica es tan nociva que si se aprobara ahora, en la revocación del mandato podrían tener un resultado negativo. Les pegaría durísimo. Pero ¿en dónde estuvo el pellizco? ¿En dónde estuvo la gota que derramó el vaso? En la plática que tuvo el embajador de México en los Estados Unidos, ese relegado a las última cola en el desfile, ese señor Ken Salazar fue a hablar el día de ayer con el presidente y con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y le externó sus preocupaciones acerca. Y dice, expresé serias preocupaciones de los Estados Unidos después de una carta que se da a conocer sobre congresistas. ¿Qué dice Rocío Nale? Fíjate el lenguaje. Rocío Nale dice, fue grato escuchar al embajador y el embajador expresa serias preocupaciones. ¿Por qué? Vamos, hasta en el escribir están las cosas. No puede ser grato escuchar serias preocupaciones, pero hay serias preocupaciones de los Estados Unidos sobre lo que está sucediendo en la reforma eléctrica y tan serias fueron en esta lucha por la soberanía que nos plantean, que la reforma eléctrica se aplaza 6 meses con el afán de que se difumine en el tiempo, así como pasó con la ley del Banco de México. Sí. ¿Qué pasó con la ley del Banco de México? Se diluyó. Se diluyó. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Que esta fallida reforma eléctrica pues pase con el tiempo a los terrenos del no recordar. Pues por lo pronto es una idea del presidente obsesiva de luchar a favor de estas empresas del Estado por más ineficientes que sean. Y va en contrasentido de la COP26, que eso es pues un asunto más que manifiesto. Y ya lo veremos. Por lo pronto, esta posposición de la decisión sobre la ley de industria eléctrica, después, muchas personas me preguntan, oye, ahora que vengo lo de la revocación del mandato, ¿voto o no voto? Pues vota y que se vaya. Ojalá y podamos hacer conciencia. Y para ello haremos un tour de conciencia en nuestro país, en diferentes plazas de la República, a donde estaremos presentándonos con ustedes. Vale la pena darle vuelta a la hoja y dejar atrás que ha sido el periodo más nocivo de la historia de México a nivel de gobierno, el de López Obrador. Gracias, querido hijo. Gracias y buenos días. Hacemos un corte y regreso. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y vamos con Central Dynamics y hago una comunicación y reflexión con Enrique Ruiz del Río al frente de esta organización y te saludo esta mañana. Querido amigo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Me da mucho gusto saludarte. Me encantaría estar ahí en los estudios, pero hoy tengo un compromiso que no pude evadir. Entonces aquí estoy con mucho entusiasmo el día de hoy para platicar de nuestro proyecto para el día 2 y 3 de diciembre, que falta menos de un mes. Estamos muy contentos porque empieza a haber una dinámica de mucha gente que nos está contactando para inscribirse y registrarse, y mucha otra a la que le queremos recordar que tenemos un cupo limitado y que desafortunadamente tenemos que darle pues un empujoncito para que se registren y no dejen esto hasta el último momento porque podrían perder su lugar. Y también les quiero presentar en esta oportunidad, Pedro, un ejercicio que vamos a hacer la semana que entra, el próximo jueves 11 de noviembre a las 9 de la mañana.
vamos a tener una mesa de negocios para darle una probadita a nuestro auditorio de lo que vamos a platicar el día 2 y 3 en nuestro workshop educativo aquí en el norte de Houston, en la zona de Woodlands. Tendremos como invitado principal la semana entrante a Rodolfo Maya, que es el director general de la firma de contadores Mave Internacional, para hacer un checklist de qué es lo que una persona que está buscando establecerse en Estados Unidos o establecer su compañía, emprender un nuevo horizonte de negocios, qué es lo que tiene que contemplar para evitar complicaciones a futuro. Ese checklist es una fórmula muy importante que incluye desde cómo se debe de establecer una compañía, si existe un régimen fiscal que mejor le acomode, en este caso particular al inversionista que desea abrir un negocio aquí en Estados Unidos o el que quiere residir en Estados Unidos, y cómo esto lo va a llevar a tomar decisiones, inclusive de cuando decida adquirir una propiedad, qué tipo de régimen o qué tipo de fideicomiso, o si la compañía que va a ser la titular de esa propiedad debe de ser ejercitada bajo este mecanismo de una sociedad que sea la propietaria del activo, o si lo puede hacer de manera individual. Se revisaría la parte de los impuestos, la parte técnica de todo lo que implica el hacer un movimiento de un país a otro. Hay una cantidad muy importante de gente que nos pide información, y mucha gente con la que hemos estado hablando nos manifiesta que ellos ya han dado algunos pasos para poderse mover a este país o para poder estructurar sus negocios, dar de alta la constitución de sus compañías aquí en Estados Unidos. Y desafortunadamente tienen que entrar en un sistema de tener que... ¿Sí me escuchas, Pedro? Sí, te escucho. Te escucho bien. Tienen que entrar en un sistema de corrección. Tienen que corregir algunas acciones que tomaron, y es mucho más fácil desde nuestra perspectiva el poder prevenir que tener que estar pagando multas o tener daños y perjuicios por una mala planeación, una mala estructuración de su idea de poder emigrar o integrarse en la dinámica de negocios de un país diferente al nuestro. Todo el mundo piensa que la contabilidad, los impuestos, las leyes son muy parecidas entre los países, y les tenemos que decir que la administración, las finanzas, los impuestos, la operatividad, toda la permisología entre un país y otro son totalmente diferentes. Inclusive la preparación de los impuestos, hay formatos totalmente diferentes que no somos expertos y haríamos mal en dar una explicación técnica, pero como referencia les podemos decir que aquí en Estados Unidos se puede presentar una declaración de impuestos en el ambiente de efectivo, o lo que se denomina accrual basis. Y cuando le dices esto a un contador mexicano que conoce perfectamente las leyes mexicanas y se encuentra con este primer moneda, pues es cuando empiezan las empresas a encontrar problemáticas que son las que queremos evitar, y nuestro grupo de aliados estratégicos, de nuestros anunciantes, son los que les pueden dar toda la retroalimentación, todo el input, todo un sistema educativo de cuáles son Ya se bajó la impedancia de esta. Se bajó la comunicación, pero solamente rematar para decir que en esta reunión del 2 y 3 de diciembre tendremos la oportunidad de hacer contigo un análisis sobre el horizonte que está a tu alcance y que bajo los expertos en cada una de las áreas en las que podemos guiar para que con educación tengas una posibilidad de expandir tus horizontes y de ver tu patrimonio reflejado con buenos beneficios y con pocos riesgos en otros países, Estados Unidos, Canadá y España. Esta reunión, este workshop, el día 2 y 3 de diciembre aquí en Woodlands, estará abierto para ti, y por lo mismo te estamos invitando a que te pongas en comunicación a través de centraldynamics.info. Ahí está toda la información al respecto, y Enrique Ruiz del Río personalmente, junto con un equipo de trabajo, estará para atenderte a ti, porque
queremos vernos a los ojos estos días, en donde serán días de gran reflexión y, por supuesto, de análisis sobre muchas posibilidades. Incluso aquí, entre los mismos asistentes, habrá la posibilidad de cruzar muchas potencialidades. Y miren, en equipo siempre trabajamos mejor, y es por eso que lo estamos invitando aquí a Woodlands. Enrique, ¿alguna otra cosa más? Simplemente reiterar www.centraldynamics.info. En el apartado de conferencia de inversionistas pueden poner su información, los estaremos contactando y los registros estarán abiertos todavía por 2 semanas más. Entonces estamos muy entusiasmados para verlos físicamente por acá en la zona de Houston. Será un verdadero placer el estar con todos mexicanos que aquí en Woodlands podremos hacer reflexiones comunes y hablar de muchos temas que serán interesantes para todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una... Gracias, Enrique. Buen día. Gracias. Quiero también decirles que el próximo día 25 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Hacienda Cielo Tizú, en Boca del Río, en Veracruz, tendré, después de un buen rato, mi primera aparición pública ante un grupo de veracruzanos y de mexicanos que estaremos hablando del presente y futuro de México. Y tenemos que darle vuelta a la hoja, vuelta a esta página, y a través de una revolución del intelecto empezar a pensar en buenos y nuevos tiempos para México. Tenemos que luchar por nuestro país y tenemos que empezar ahora. No hay más tiempo que perder. Ya hemos perdido mucho. Regreso después de esta pausa. Alex Reyes, los deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y vamos directo con Alex Reyes, que nos tiene como siempre el fascinante mundo de los deportes. Ya nos adelantaba el día de ayer que este próximo fin de semana podría ser un fin de semana muy mexicano, con muchos triunfos, grandes posibilidades. Querido Alex, buenos días. Ojalá así sea, Pedro. Muy buenos días, gusto en saludarte. Toda la actividad para los mexicanos arrancó ya, de hecho, en Mayacobá con este torneo del PGA Tour. Y ahí, mira, datos que quizá no son tan mencionados, Pedro. Por primera vez en su carrera, Abraham Ancer, antes de cada torneo se evalúa sus resultados, se evalúan los momentos, los torneos previos. Por primera ocasión en su carrera, Abraham Ancer fue colocado como el gran favorito para ganar un torneo del PGA Tour, y esto habla muchísimo, más allá de que ya ganó su primer torneo, más allá de lo que podemos decir de la sede, claro, estando en casa en la Riviera Maya, que es francamente espectacular allá el campo del Camaleón. Bueno, pues decir que Abraham se ha ganado un prestigio y una reputación muy importante, y ojalá que lo pueda ratificar. Está arrancando el torneo, ya algunos de los jugadores van más allá de la mitad del campo, así es que estaremos muy al pendiente y mucha suerte para Abraham Ancer y para Carlos Ortiz, que son los dos mexicanos que están como las máximas figuras y encabezando a un grupo de golfistas mexicanos. Pedro, próximo sábado, después de más de 2 años, te acordarás que en algún momento el Canelo fue acusado de dopaje hace ya muchos meses, algunos años, y no había regresado a Las Vegas. Bueno, pues ahora, este fin de semana, en el duelo ante Caleb Plant, es el momento en el MGM, uno de los míticos escenarios de los casinos más prestigiosos para el tema del golf, del boxeo, quiero decir. Y con esto, bueno, pues las cosas están muy interesantes. Ayer la conferencia previa, no sé si se acuerdan que hace unas semanas hasta golpes se dieron Canelo y Plant, según Canelo le dijo algo a su mamá, ya sabemos la clásica mentada de madre, y se enojó el Canelo, le soltó un izquierdazo que le dejó una marca en el pómulo al peleador norteamericano. Bueno, pues ayer todo fue cordialidad. Todos, no hubo ni siquiera la foto cercana donde cruzan los brazos en posición de combate. Pero bueno, esto decía el Canelo, está a punto de convertirse, y con todo lo que se ha criticado o hemos criticado su carrera, en gran parte de ella por los rivales que le han puesto, Canelo está a punto de convertirse en el primero, no solamente de México, que tiene una historia y un bagaje inmenso, el pugilismo mexicano, sino de toda Latinoamérica, en ser campeón unificado de todos los cinturones que existen, de las más importantes, desde luego encabezados por el Consejo Mundial de Boxeo.
en la categoría de los supermedianos. Esto dijo ayer el Canelo Saúl Álvarez. En ganar, eso es lo único que pienso, en ganar. Visualizo la victoria, visualizo cómo voy a hacer las cosas arriba del cuadrilátero y siempre visualizo eso. Es lo único que pienso esta semana, ¿no? En ganar, en hacer las cosas como las tengo que hacer. Para eso estoy aquí, para hacer historia y para que me pongan como uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo, no solo de México. Entonces me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva para seguir en este camino. Después del sábado podremos platicar y regresarán estas encuestas y estas maneras de encontrar una coincidencia a favor o en contra. Si logra el Canelo, insisto, será el primero en toda Latinoamérica en la historia del boxeo en tener los 4 cinturones de una categoría al mismo tiempo, que es la de supermedianos. ¿Se habrá o se habría ganado ya el Canelo por lo menos la posibilidad de ser considerado uno de los grandes de la historia, con todo y todo que sabemos de sus antecedentes? Es un buen tema, Pedro, sin duda alguna. Bueno, pues ayer Checo Pérez, también el domingo. Mañana arrancan ya las actividades a las 11 de la mañana, la primera sesión de prácticas libres. Ya sabemos, viernes 2 sesiones, sábado por la mañana la calificación, el sábado a las 3 de la tarde y la carrera del Gran Premio de México próximo domingo, 13 horas, Autódromo Hermano Rodríguez. La organización del Gran Premio de México va por 2 objetivos. Uno, que sea un evento totalmente limpio en cuanto a contagios, esto lo sabremos posteriormente. Después, que todos los aficionados se vistan de verde. Y bueno, quizá una tercera, tratar de acercarse a los 400,000 aficionados en un solo fin de semana que acaba de lograr Austin hace 2 semanas allá en el Gran Premio de Estados Unidos. Checo Pérez ayer estuvo en Reforma, presentó ya su Nomex, que tendrá distintivos muy mexicanos que le diseñó el equipo de Red Bull, ahí con distintivos de mariachis, de los famosos trajes de mariachi. Y lo de ayer en Reforma, pues espectacular, siempre ver un auto que fue del 2007, 2008, por ahí empezaba este desarrollo. Bueno, pues Checo se subió al auto, dio algunas vueltas. Lo que me llama la atención es que hace algunos meses rogábamos porque el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, hicieran lo posible por tener el Gran Premio, por apoyarlo. Ayer no podían faltar los funcionarios de ambas instancias, federal y Ciudad de México, presumiendo este evento en Paseo de la Reforma. Así las cosas, como ya sabemos que es la política. Bueno, Pedro, para terminar, ¿qué otro equipo a nivel mundial podría lograr la hazaña de tener 1,000 goles en el torneo más importante a nivel mundial, que es la Champions? ¿Qué otro más que el Real Madrid? Ayer Karim Benzema, el delantero francés, consigue 2 anotaciones, los goles 1,000 y 1,001 en la historia del equipo, primera escuadra en lograr esta cifra de anotaciones allá en Europa. Y bueno, sigue fútbol, Pedro, como siempre entramos en la recta final del torneo mexicano, también hay que darle su importancia porque hay mucho aficionado sin duda al fútbol mexicano, pero hay otros deportes que vemos están en un gran momento, querido Pedro. Gracias. Qué bueno que estaba manejando el Checo ahí en Reforma, porque con esos trompos yo hubiera acabado en Sanborns. O arriba de la Diana o de la Independencia. Gracias, un abrazo, querido amigo. Pedro, muy buen día. Gracias también para ti, buenos días y ya nos vamos, queridos amigos. Gracias, como siempre, esto ha sido la primera emisión central de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Spotify, en MyHeartRadio, en Google y sobre todo en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Encabezo un equipo de trabajo que me enorgullece, llena de orgullo, saber el poder contar con un grupo de mexicanos que aman a este país y que trabajan para ello todos los días en Central FM Equilibrio. Estaremos en comunicación con ustedes, Dios mediante, en las redes sociales. Gracias. A nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.